Muy buenos días a todas, a todos. Agradecemos del Grupo Plural su presencia aquí en el Senado. Estamos en el marco de nuestra reunión plenaria preparativa al siguiente periodo ordinario de sesiones. Hemos estado dialogando sobre la agenda legislativa, hemos estado dialogando sobre el contexto político y económico del país y sobre las iniciativas que impulsaremos, sobre las iniciativas que trataremos también de detener. Y en los temas internos, el Grupo Plural, como ustedes saben, desde que se formalizó en octubre, fue dando una serie de peleas y al final de esta legislatura nosotros dimos una pelea importante porque se nos integrara en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como lo establece el artículo 78 de la Constitución. Aquí, ustedes lo saben, nos negaron esa posibilidad y nosotros, en vía de un recurso que se llama Juicio de Protección de Derechos Constitucionales, fuimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ganamos nuestra inclusión como miembros, como grupo, a la Comisión Permanente y a la necesidad de legislar sobre los grupos plurales en ambas cámaras. Es importante que se legisle para tener ya un estatuto igualitario que los grupos parlamentarios y nosotros venimos al siguiente periodo ordinario de sesiones reforzados por la resolución del tribunal que le ganamos aquí a la mayoría que nos negó ir a la Comisión Permanente. Y nosotros pediremos piso parejo, trato parejo, igualdad de todas las senadoras y los senadores de la República. No hay senadores de primera ni de segunda, eso fue lo que dijo el tribunal y nosotros somos senadores igualitos que la mayoría, igualitos que los que tienen partido político, nada más que nosotros decidimos asociarnos y expresarnos de manera libre a los partidos políticos. No tenemos dueño, no volteamos a ver a Palacio Nacional, no odiamos al presidente, no le hacemos caso a empresarios, no somos de un líder sindical, somos absolutamente libres. Y entregamos en octubre nuestros estatutos que nos conformaban como Grupo Plural y ahí dijimos que los cargos de mando, las jefaturas, son rotativas, iban a rotar entre todos nosotros, cada 6 meses vamos a rotar y les anuncio que a partir de mañana comunicaremos oficialmente a la Junta de Coordinación Política que la coordinadora del Grupo Plural será la senadora Nancy de la Sierra y que también comunicaré a la mesa directiva que nuestra representante en la mesa directiva será la senadora Alejandra León y que nuestro vicecoordinador será el senador Álvarez y Casa. Esto rotará, es un asunto normal, así está en nuestros estatutos y así lo respetamos y así lo acordamos ahorita que estuvimos en las reuniones. Entonces, tiene, si ustedes me lo permiten, la palabra nuestra nueva coordinadora, Nancy de la Sierra. Nosotros estamos a su disposición, la avalamos, la apoyamos plenamente, aquí no hay fisuras, no hay divisiones en nuestro grupo y no vino Adán Augusto a defenderme. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Por supuesto, agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan, así como a todas y a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes del canal del Congreso y de nuestras plataformas. Es un placer compartirles que este segundo periodo del primer año de la 65ª legislatura, el Grupo Plural
seguirá refrendando su compromiso por la defensa de la democracia, los derechos humanos y el libre pensamiento de todas y todos. Nuestro trabajo legislativo seguirá guiándose por 6 ejes fundamentales. 1, igualdad de género, protección del medio ambiente, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el acceso a la justicia y las relaciones exteriores de México. Creemos que abordar estos temas es de suma importancia para garantizar las libertades de los sectores más desprotegidos del país. Y en esta tesitura vamos a buscar presentar iniciativas que cierren la brecha de desigualdad que afecta directamente a los grupos más vulnerables de México. Quiero decirles concretamente algunas de las propuestas legislativas que presentaremos. Está la del registro general, la Ley General del Registro Civil, una reforma que proteja los derechos sociales de periodistas, una modificación integral a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una reforma en materia de vivienda adecuada para todas y todos, en todas las modalidades de tenencia y, por supuesto, la defensa de los órganos constitucionales autónomos, que son el pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia. Por último, cerraría diciéndoles que estaremos fijando postura de los temas políticos y legislativos una vez que estén presentes en el Senado y trataremos de que esta agenda, además de ser progresista y de derechos, sea reiterativa para decirles a todos y cada uno de los grupos parlamentarios que integran el Senado que le apostamos al diálogo, a la pluralidad, al consenso, porque queremos construir una sociedad pacífica e incluyente. Muchas gracias. Si nos permiten, tenemos pregunta de parte de la prensa. Les pregunta Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Gracias. Buenas tardes, senadores y senadoras. Preguntarles, yo sé que lo van a ir recibiendo y conforme vayan viendo, decidirán sus votos en cada una de las iniciativas, sobre todo constitucionales, que piensa mandar el presidente, pero sí me gustaría que nos fijaran una posición inicial de lo que ya se sabe, la reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma para que la Guardia Nacional sea parte ya formalmente de pues las Fuerzas Armadas. En este particular punto me gustaría la opinión del senador Álvarez y Casa, y también preguntarles, ¿se sienten cómodos? ¿Para ustedes es una buena, regular o mala noticia que pues Morena haya refrendado en la coordinación de Ricardo Monreal y la presidencia de la Junta de Coordinación Política en consecuencia, ya que, bueno, vimos que en las últimas sesiones pues hubo ahí algunas diferencias con ustedes? Muchas gracias. Déjeme contestar la última parte de la pregunta y luego a la primera parte que conteste el senador Álvarez y Casas, porque la relación terminó el periodo en diciembre de manera ríspida, como ustedes vieron. Para nosotros, el respeto al derecho del grupo parlamentario ajeno es la paz. Nosotros, esa es su responsabilidad, ese es su derecho, y hacen bien en nombrar a quien ellos dispongan y como ellos dispongan. Nosotros respetamos la decisión ajena de los grupos parlamentarios interna y nos sentimos no solo cómodos, sino la respetamos. Esa es la parte que me tocaría responder a mí. ¿Superado el incidente con usted? En política yo no tengo incidentes, en política yo tengo sustancia por el bien de la gente. Me peleo por el bien de la gente y coincido por el bien de la gente. En el caso de las reformas constitucionales, voy a empezar con la de la Guardia Nacional. Así como hicimos cuando llegó la propuesta, el Senado fue un espacio de discusión para tener una concepción más allá de si Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no. La discusión de fondo es qué está pasando en materia de seguridad en este país. Ese es el tema de fondo. Lo que vemos es que todos los indicadores están peor de como estaban en el 18. Hay más homicidios violentos, hay más periodistas asesinados, siguen las personas desaparecidas y siguen los feminicidios.
se le dio una serie de atribuciones como nunca se ha dado a gobierno alguno. Antes de discutir cualquier reforma tenemos que hacer un balance de lo que se hizo con lo que se les dio. Pero me parece que la discusión de fondo es la política de seguridad del Estado mexicano. La discusión entonces es sobre justicia y seguridad, más allá de solo sobre la Guardia Nacional. Lo que el Grupo Plural va a hacer es invitar a todas las demás fuerzas a tomar altura para la discusión de fondo. En el tema de la reforma energética, lo que hemos dicho es estaremos muy pendientes de lo que se discute en la Cámara de Diputados. Si quieren nuestros votos, tienen que cambiar lo que hoy está. Lo que hoy está, como hemos dicho, no lo vamos a acompañar. Y estamos en el ánimo y la discusión de ver por el bien del país en materia de energías renovables, de justicia social, de electricidad para los pobres y de regencia del Estado en épocas de globalización. En lo que se refiere a la reforma electoral, hay una propuesta del senador Madero que tiene que ver con elecciones primarias en los partidos políticos. Para nosotros eso es una parte fundamental de esa discusión, la democratización del poder. Y segundo, cualquier discusión pasa por la defensa del INE. Es irreductible un órgano autónomo que organice las elecciones. No vamos a acompañar ninguna expresión que signifique que el gobierno regrese a responsabilidad electoral, ninguna. Y sobre esos términos vamos a discutir, en la absoluta voluntad de sentarnos a construir consensos en el ánimo de lo que beneficia a este país. Al respecto, según se sabe, todavía la Secretaría de Hacienda no daba respuesta y hoy vence el plazo para que dé respuesta, si hay respuesta formal, claro, digamos que por escrito y con los argumentos que el tribunal contempla en su fallo. ¿Qué va a pasar si no hay respuesta? O sea, ¿qué procedería o cómo lo ven ustedes? Hay una decisión de la Corte pendiente, vamos a estar muy pendientes de lo que ahí suceda y sí pensamos que hay una obligación constitucional para atender las solicitudes del INE en materia de organización. Es un mandato constitucional y se tiene que atender ese mandato constitucional. Y vamos a estar muy pendientes de los términos de lo que esa discusión significa. El señor Francisco García también les pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle al senador Madero si nos puede abundar sobre su propuesta de elecciones abiertas. Con mucho gusto, Francisco. Estamos convencidos de que el verdadero paso para la democratización atraviesa por una reforma a los partidos políticos, una reforma a los procesos de selección de los candidatos, en la que se permita la participación directa de los ciudadanos en la definición de los candidatos de los partidos. El término partidocracia alude a un control, a una cooptación de los partidos políticos por parte de actores que los cooptan, que los controlan y que han pervertido los procesos de designación de candidatos. Unos arguyendo el método de encuestas que han sido cuestionadas, otros a partir de designaciones cupulares y otros a través de votaciones con militancias que tienen pervertidos sus padrones o cooptados como clientelas. Por eso el método que las democracias del mundo han avanzado para darle mayor profundidad y fortaleza a los procesos democráticos no solo es la participación de los ciudadanos en el momento de la elección, sino también de la selección de los candidatos. La selección de los candidatos. Y esto nosotros creemos que es la ruta para el 2024, para todos los partidos políticos, no solo los de oposición, sino los mismos de Morena, participen en procesos
en los que los ciudadanos y los simpatizantes de esos grupos parlamentarios, de esos partidos puedan definir quién debería ser. De esta manera se mantiene la unidad, la cohesión, la legitimidad, la fortaleza y la competitividad de todos los candidatas y candidatos que participen. No vemos otra ruta. No vemos otra ruta para los candidatos de la oficialidad y no vemos otra ruta para los partidos de la oposición. Es la mejor y más transparente y fuerte ruta, pero enfrentaremos los obstáculos de los que se sienten aludidos. Y por eso es tan importante hacer un trabajo de pedagogía, de trabajo político, de apertura, porque nos va en juego la democracia en México. La transición democrática está en riesgo. Hoy México, según la encuesta de Latinobarómetro, estamos en el peor momento de apreciación y defensa de la democracia en México. Hoy muchos mexicanos no les importaría tener gobiernos autoritarios. Y esto es responsabilidad de todos, el cuidar que la democracia en México se fortalezca. Es una crisis que está en el mundo, la crisis de representación, la crisis de identidad y representación política. Los ciudadanos no se sienten representados por sus partidos y por sus candidatos. Por eso es tan alto el abstencionismo, por eso es tanta también el hostigamiento y el descrédito del trabajo político. La mejor manera para recuperarlo es que los ciudadanos participen y se involucren desde la designación, la selección de los candidatos hasta la elección constitucional. Entonces, los órganos, las elecciones abiertas, plurales, simultáneas, obligatorias, son el método que muchas democracias han encontrado para que estos métodos de elecciones primarias sea la mejor manera de resolver sus conflictos y la selección de sus abanderadas o abanderados en cada uno de los casos. Oiga, Aprovechando el viaje. Nada más una precisión. Sí. ¿Usted cree que haya condiciones, y no me refiero solo al partido Morena, sino a los partidos también de oposición, para que se realice efectivamente, porque su razonamiento para mí es impecable, ese es el camino, pero no veo las condiciones para que los partidos acepten soltar la nominación de sus candidatos en una elección abierta? ¿Cuáles serían los riesgos de que no siguieran esa ruta? Yo creo que la argumentación es tan sólida que tendrá que haber una confrontación, es una confrontación, un debate y una presión de dentro y de fuera a los partidos políticos. Nosotros creemos que adentro de los partidos debemos de presionar a las dirigencias y la sociedad civil también debe hacer lo propio para hacer esta mancuerna que ayude a romper este control que tanto daño está haciendo y ver por encima del corto plazo, Paco, porque lo que estamos haciendo es un daño terrible a los procesos electorales, a la democracia y al ánimo de la ciudadanía frente a los partidos, que está muy deteriorado. No hay de otra, y cuando no hay de otra, aunque cueste mucho, va a tener que suceder. Es un proceso que estaremos insistiendo, presionando desde dentro y desde fuera de los partidos políticos. Oiga, y sobre el asunto ya, hoy se informa de las cifras totales para que proceda la revocación de mandato y en los próximos días se estará ya lanzando la convocatoria formal. Me gustaría una reflexión respecto a lo que está pasando en este sentido, sobre todo ahora que ya se conoce pues el proyecto que se va a discutir esta semana para que la pregunta quede como está o eventualmente para modificar. Claro, nosotros estamos a favor de la democracia directa. Creemos que todos los instrumentos de participación directa de la ciudadanía, no nomás de la democracia representativa, sino de la democracia directa, que quiere decir
todas estas figuras como la revocación de mandato, la consulta popular, la iniciativa directa, que son figuras que nosotros en Chihuahua tenemos desde los 70s, los hemos acompañado y creemos en ellas. Lo que no queremos es la distorsión, y por eso aplaudimos que la Corte esté discutiendo cómo reencauzar a la pregunta, y que no sean dos preguntas, sino que sean, como en todo el mundo, una sola pregunta. La pregunta sobre la revocación. Es absurdo, nosotros en lo particular yo voté en contra porque precisamente ese es el ánimo de que no puede existir dos preguntas, debe ser una sola y debe ser utilizado para fortalecer a la ciudadanía, no para ser utilizado como una campaña política desde el gobierno, sino desde la ciudadanía apropiarse de estos instrumentos. Gracias. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las senadoras y a los senadores del Grupo Plural. Ahora sin cubrebocas. Sin respirar y sin cubrebocas. ¿Cubrebocas? No. Sin cubrebocas. Aquí no.